Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues excelente introducción al curso. Y a continuación, pues yo voy a hablarles justamente acerca de la importancia de contar con una red de referencia o un sistema de referencia. Ya se dieron algunos de estos datos, solo quiero retomar algunos de estos datos o estos elementos para dar mi charla y recordarles nada más que cada año se diagnostican más de 2.200.000 casos de cáncer de pulmón en todo el mundo y mueren casi 1.800.000 personas por esta enfermedad cada año, representando casi una de cada 5 muertes por cáncer atribuidas directamente al cáncer de pulmón. En México, la realidad pues es esta, estamos en una curva creciente. Este es un gráfico del doctor Aldaco en donde justamente se demuestra cómo las estimaciones son que en los siguientes años irá incrementando la incidencia del cáncer de pulmón en nuestro país, y si no hacemos algo para mejorar nuestro sistema de salud, el acceso al tratamiento y diagnóstico oportuno, pues estaremos teniendo un número de muertes muy importantes atribuidas a esta enfermedad. La explicación de la elevada mortalidad de esta enfermedad pues radica en justamente estos gráficos que les presento aquí. Esto es en Estados Unidos, donde el 55% de los casos son diagnosticados en etapa metastásica, 25% en una enfermedad localmente avanzada y 1 de cada 5 en enfermedad temprana. Pues fíjense ustedes, en nuestro país la realidad es otra. La inmensa mayoría son diagnosticados en etapas avanzadas y muy pocos en etapas tempranas. Si analizamos la expectativa de vida a largo plazo en pacientes con enfermedad avanzada, pues está muy cercana al 0% la expectativa de vida a largo plazo. Obviamente con los tratamientos convencionales con quimioterapia, más adelante hablarán de avances en el tratamiento de esta enfermedad. De tal manera que impactar en diagnóstico oportuno pues tiene varias peculiaridades. Si nosotros hacemos diagnósticos tardíos, no solo estamos pues detectando cáncer en una etapa con pobre pronóstico, sino que también pues esto hace que tengan menos acceso a los tratamientos. Vamos a ver más adelante que hay grandes avances terapéuticos, pero también los costos son enormes. Pueden ustedes ver cómo del 2011 al 2016 los costos de tratar cáncer de pulmón se incrementaron en un 255%. Y si yo les digo que del 2016 al 2021 ha habido grandes avances terapéuticos, pues seguramente este incremento en el costo es aún mayor. Evidentemente, a mayor estadio de la enfermedad, pues más deterioro clínico, y esto impacta enormemente en los gastos de salud, y es una de las razones por las cuales ha sido difícil ingresar esta neoplasia a los sistemas de salud de México, pues por justamente los costos tan altos en su tratamiento. De tal manera que diagnosticar en etapa temprana a una persona pues da pocos gastos en el tratamiento, pero sobre todo pues da unas altas expectativas de curar a un paciente. Cuando la enfermedad es diagnosticada en enfermedad localmente avanzada o en una etapa metastásica, los costos del tratamiento pues son extremadamente altos y evidentemente los pacientes no tienen oportunidad de curación. Eso pues ha hecho que nosotros estemos intentando cambiar esta estrategia y detectar a los pacientes en una enfermedad temprana donde existe una alta posibilidad de cura y los gastos de tratamiento se reducen dramáticamente. Por otra parte, pues está muy claro que el cáncer y particularmente el cáncer de pulmón nos dan muchas oportunidades de frenar esto pues en muchos tiempos. Estrategias de prevención como erradicar el tabaquismo, el diagnóstico oportuno a través de estrategias de screening, de reconocer tempranamente signos y síntomas de la enfermedad y con eso tratar de cambiar estos gráficos para tener cada vez más pacientes en etapa temprana. Las políticas antitabaco pues son esenciales y fíjense ustedes cómo en nuestro país pues la verdad es que lamentablemente las políticas de salud pues tienen todas muchas debilidades y es importantísimo fortalecerlas para reducir el riesgo de esta enfermedad en pacientes que fuman. Por otra parte, les decía yo, el screening en pacientes muy seleccionados, fumadores intensos en este rango de edad, pues permite detectar a la enfermedad en etapas tempranas, incluso asintomáticas, y eso se traduce en una mayor supervivencia, es decir, en una reducción importante en el número de muertes por cáncer de pulmón. De tal manera que tenemos que hacer también más screening en nuestro país. Y el hacer screening, la verdad es que a lo que está enfocado es a reconocer lesiones pues en etapas tempranas, antes de que den síntomas, y esto evidentemente se traduce en este beneficio que les acabo de mostrar, en una reducción en la mortalidad por esta enfermedad.
Nosotros hicimos una encuesta donde participaron varios médicos del país y encuestamos a oncólogos médicos, a cirujanos de tórax, a neumólogos y les preguntábamos qué tanto screening hacían en sus prácticas clínicas, sobre todo pues reconociendo que el screening ya está perfectamente demostrado que reduce la mortalidad. Nosotros encuestamos a 147 especialistas y es importante señalarles que solo 1 de cada 3 realiza screening en nuestro país, de tal manera que es importante impulsar el screening no solo en este grupo de especialistas, sino también en médicos de primer contacto como son ustedes, en pacientes que tienen esos criterios que les mencionaba hace un momento. Por otra parte, también nosotros documentamos en 414 pacientes que estudiamos que pues los médicos de primer contacto no establecen el diagnóstico a la primera. De hecho, en este estudio, los pacientes encuestados, hasta un 33% habían visitado 3 o más médicos antes de establecer el diagnóstico de cáncer de pulmón. Y entre que los pacientes empiezan con los síntomas, acuden por primera vez a valoración, pasan poco más de 2 meses. Una vez que el médico de primer contacto lo empieza a abordar, establece el diagnóstico en aproximadamente 2.6 meses, de tal manera que aquí ya llevamos pues un tiempo muy importante y una vez que ya establece el diagnóstico o lo refiere, pues todo esto hace que pasen cerca de 7 meses desde el inicio de síntomas hasta que el paciente llega a recibir atención médica a un centro especializado y su tratamiento. Por lo tanto, parte de lo que queremos hacer es invitarlos a reconocer oportunamente los síntomas de esta enfermedad, hacer estrategias de prevención y referir a través de esta red de referencia oportunamente a los pacientes para acortar estos tiempos y evidentemente se traduce en un mejor impacto en la calidad de vida y en el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues reconocer signos y síntomas de alarma que les voy a presentar a continuación, capacitar y este tipo de cursos, por la vez que vienen muy bien para que ustedes entiendan y reconozcan los signos y síntomas de esta enfermedad. Y una vez que ustedes reconocen esos signos y síntomas, pues tener acceso a una institución de referencia dentro de esta red de referencia para que los pacientes sean atendidos oportunamente. Aquí brevemente les presento esto, es un ejemplo de lo que ocurre en la vida diaria en nuestro país. Una mujer de 60 años, no fumadora, con historia de cocinar con leña durante toda su vida desde la infancia. Después de 5 meses de sintomatología y de que acudió con uno y otro médico, finalmente se agrega hemoptisis, dolor torácico y cabe recalcar que en esos 5 meses previos no se sospechaba de cáncer de pulmón porque no era fumadora. Aparte de lo que le decían a esta paciente, pues es que esa tos crónica pues seguramente era por neumonía, por bronquitis, pero que difícilmente era cáncer de pulmón porque no había fumado. Es importante que ustedes sepan que en México la segunda causa más frecuente de cáncer de pulmón es la exposición crónica a humo de leña. A esta paciente se le hizo una tomografía donde se documentó esta tumoración, ganglios mediastinales, derrame pleural, evidentemente un cáncer ya en una etapa avanzada. De tal manera que los signos y síntomas pues más frecuentes son la dificultad para respirar, que esta sigue siendo progresiva, tos persistente, hemoptisis, dolor torácico, pérdida de peso, son algunos de los síntomas más frecuentes. De tal manera que lo que nosotros buscamos para acortar todos estos tiempos, como les comentaba, pues son reconocer los signos y síntomas, pero particularmente también crear redes de referencia oportuna para que los pacientes rápidamente tengan acceso a un diagnóstico y a un tratamiento. De esta manera, lo que buscamos con las redes de referencia es que estén a lo largo de nuestro país, es decir, en diferentes estados, que cada una de estas instituciones que pertenecen a la red de referencia cuente con la infraestructura necesaria para establecer el diagnóstico y ofrecer un tratamiento adecuado. Y también estas redes de referencia pues nos va a permitir no solo acortar el tiempo de llegada del paciente con el oncólogo, sino que sea enviado el paciente al lugar más cercano. Eso lo que permite pues es evitar que el paciente no acuda, por ejemplo, a la Ciudad de México por los gastos que representa llegar a nuestra institución. De tal manera que tenga el lugar más cercano y que los gastos también no sean excesivos. Aumentar la expectativa de recibir un tratamiento apropiado, evidentemente recibir el apoyo de un médico experto en cáncer de pulmón, apoyar con los procedimientos diagnósticos e incluso facilitar el acceso a protocolos de investigación, que eso permite que los pacientes pues tengan acceso a terapias innovadoras.
Nosotros hemos creado en conjunto con Roche y con varios médicos del país una herramienta que le hemos llamado el semáforo para la detección de riesgo de cáncer de pulmón, en donde nosotros hemos hecho una base de datos de poco más de 1,000 pacientes y hemos reconocido cuáles son los denominados signos y síntomas bandera roja, es decir, un paciente que tiene hemoptisis o tos mayor a 2 semanas o dolor torácico, y si esto se hace en combinación con alguno de estos factores de riesgo, pues estos pacientes requieren hacerse una tomografía y ser referidos oportunamente a una red de referencia. Eso va a estar disponible en una aplicación en los celulares, de tal manera que en 5 minutos les puede estratificar la probabilidad de cáncer de un paciente y qué estudios o elementos son necesarios. La red de referencia, les decía, pues tenemos médicos a lo largo de todo el país. Ya se mencionaba en la plática introductoria en cuáles lugares pues tenemos estos equipos de red de referencia, y justamente lo que buscamos es esto, que ante un caso sospechoso, y para esto va a servir también esta aplicación, ustedes vía WhatsApp o vía Zoom o alguna plataforma que ya también se ha señalado, incluyendo Facebook, puedan tener acceso a un experto de los que pertenecemos a la red de referencia, y de esta forma decirles a dónde pueden derivar a su paciente, o incluso ayudarles a interpretar algún estudio de imagen para determinar pues cuáles son las conductas apropiadas a seguir con estos pacientes. ¿Qué nos va a permitir esta red de referencia? Agilizar el diagnóstico, agilizar el tratamiento, promover, les decía, el ingreso a protocolos con terapias innovadores, y todo esto nos va a ayudar a mejorar los resultados oncológicos. Es importante que ustedes sepan, y aunque van a tener charlas más adelante al respecto, que esta visión tradicionalista de tratar con la misma terapia a todos los pacientes, en donde solo algunos pocos son beneficiados, ha sido cambiada radicalmente. Actualmente hacemos una serie de biomarcadores y esto permite seleccionar el mejor tratamiento para cada grupo de pacientes, mejorando con esto los resultados o los efectos terapéuticos. De esta manera, actualmente el cáncer de pulmón se puede subdividir en un gran grupo de alteraciones moleculares que son tratadas con terapia blanco, y otros pacientes tratados con inmunoterapia, otros con la combinación de inmunoterapia más quimioterapia y otra serie de combinaciones, y eso nos ha permitido en la actualidad pues mejorar el panorama que teníamos antes. Actualmente tenemos pacientes con mutaciones específicas vivos a muy largo plazo. Por ejemplo, estos pacientes ALK, 62% vivos a largo plazo, a 5 años, aún teniendo un cáncer metastásico, o este grupo de pacientes con mutación de GFR, en donde 40% están vivos a 4 años. Realmente es algo extraordinario, algo sorprendente que no teníamos antes en la era de la quimioterapia. La inmunoterapia también nos ha venido a mejorar dramáticamente estos resultados, hasta un 30% gracias a la inmunoterapia, aún teniendo un cáncer metastásico, está vivos a largo plazo. Sin embargo, esta es una realidad a la que nos enfrentamos. Nos hace falta mejorar las políticas antitabaco, estamos en un semáforo color amarillo. Nos hace falta importantemente acceso a los tratamientos, diagnóstico temprano, y todo eso pues realmente en lo que estamos muy bien, que es este semáforo, es justamente en los advocacies que tenemos, por ejemplo, con este tipo de asociaciones civiles que están haciendo un esfuerzo importantísimo para recabar datos y que eso nos permita pues lograr avances en el tratamiento de esta enfermedad, y sobre todo tener acceso a recursos para tratar a los pacientes con cáncer de pulmón. En conclusión, el cáncer de pulmón es una neoplasia extremadamente frecuente y mortal, frecuentemente es detectada en enfermedad avanzada. Es importante establecer un diagnóstico oportuno, reconocer los signos y síntomas, hacer screening en pacientes de alto riesgo y pues establecer estas redes de referencia para que los pacientes lleguen oportunamente a ser tratados. El tratamiento, les he dado una probadita solamente, que depende de la etapa, tenemos que hacer biomarcadores, personalizar el tratamiento y sobre todo que nuestros pacientes tengan acceso a este tipo de terapias tan avanzadas como son las terapias blanco y las inmunoterapias para mejorar su pronóstico. Y bueno, pues yo con esto termino, agradezco mucho su atención y doy pie a la siguiente presentación. Muchas gracias.